Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 8 al 12. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Titulé este mensaje Viviendo como Dios manda. Viviendo como Dios manda. Vamos a Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Y dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Veníamos viendo sobre la carta de Pedro que nos decía que fuimos rescatados de nuestra vana y vieja manera de vivir. El domingo anterior veíamos en el capítulo 2 que somos un linaje escogido por el Señor, un real sacerdocio, pero que ese ser escogido, ese ser un real sacerdocio, tenía un cometido, un para qué. Y Dios nos decía para que anunciemos las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se acuerdan? Entonces veníamos viendo que veníamos en nuestras vidas errados, equivocados, en oscuridad, vidas tristes, donde no teníamos amor, donde estábamos solos. Pero un día Cristo se atravesó nuestra vida y nos dio un nuevo linaje, y nos escogió, y nos amó, y nos dio una función. Ahora, anda y contales a otros lo que Dios hizo en tu vida. Y acá Pedro nos dice, finalmente, después de que venimos hablando de estas cosas, finalmente sean de un mismo sentir. Es decir, tengan un mismo pensamiento, tengan una misma actitud. Y vamos a ver en qué nos dice todo esto Pedro. Vamos a hacer un breve repaso. Cuando veíamos Pedro capítulo 2, entre los versículos 11 al 25, no lo busquen porque vamos a hacer rápidamente esto. Pedro nos hablaba de, a ver, ¿cómo hacemos ahora para vivir una vida buena? Ya sé de dónde salí, ya sé lo que Cristo hizo por mí, ya sé quién soy. Ahora, ¿cómo hago para manejarme en un mundo totalmente malo y perverso? Entonces Pedro da algunos consejos y dice, mantener buena manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los que no conocen al Señor. Entre los que no te entienden y piensan que estás loco. Mantener una buena forma de vivir. ¿Para qué? Para que cuando vean tus buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Sigue diciendo, respeten la ley y a los superiores. Papá, cuesta eso, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ¿hasta qué punto tenemos que respetar la ley y los superiores? Hasta que esa ley no supere la ley de Dios. Cuando esas leyes que nos imponen van en contra de la ley de Dios o de la voluntad de Dios, entonces ahí primero está la ley de Dios. Pero debemos respetar las leyes de nuestros superiores. Si hay un semáforo en rojo, yo debo parar, porque está puesto por algo, para ordenar el tránsito, para respetar. Si hay que pagar un impuesto y hay forma de esquivarlo, yo debo pagar. Pero a veces complica pagar. Que el Señor me ayude, me dé sabiduría, me ayude a administrarme, no sé. Pero tengo que pagar. Porque hay una ley y hay un gobierno que está puesto para eso, para ordenar. Lo que ellos hagan después, asunto de ellos.
pero yo debo cumplir y estar al día, como quien dice, ¿no? Y dice, sigue diciendo, bueno, respetar a los gobernadores tiene que ver con lo mismo. Hagan el bien. ¿Cuándo? Siempre. Y haciendo bien, están en el capítulo 2, versículos 15, van a hacer callar a los hombres insensatos. Cuando hagas bien, cuando te comportes bien, cuando hables bien, vas a hacer callar a los hombres insensatos. Ahora, ¿qué es hablar bien? O manejarse bien. Porque yo no conozco, creo que no conozco a nadie que diga, no, la verdad que yo me manejo mal, ando mal y hablo mal. Todos creemos en nuestro pensamiento que hacemos las cosas bien y que nos manejamos bien. Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a la luz de Cristo, vemos que hay cosas en nuestras vidas que no están bien manejadas y que no actuamos bien. Entonces, hace bien para hacer callar a los insensatos, pero hace el bien que Dios quiere y no el que a vos te parece. Y eso lo encuentro en la palabra de Dios. Manejen, esta parte me gustó mucho, manejen su libertad. Son libres. Somos libres. Y manejen su libertad, dice Pedro, como siervos de Dios. A veces creemos que como somos libres y Dios perdonó nuestros pecados y me sacó de mi manera vana de vivir, ahora puedo hacer lo que quiero. Total, ya pagó Cristo. Y es un pensamiento errado. Ahora que sos libre, fíjate bien lo que vas a hacer. ¿A qué amo vas a obedecer? Manejate con libertad, pero como siervo de Dios. Como siervo de Dios. Como esclavo de Dios. Como aquel que le responde a Dios. Como aquel que sus pensamientos quedan a un costado. Priman los pensamientos de Dios. Estén sujetos a sus amos, a los superiores, a los jefes. Cuesta a veces, ¿no? Todos los que trabajamos sabemos que a veces cuesta sujetarse a los jefes, porque a veces vemos cosas que son injustas, siempre y cuando no pase la ley de Dios. Pero tenemos que respetar a nuestros jefes. Y cuando nuestros jefes ven nuestras buenas actitudes, dicen, este que parece loquito tiene algo especial y me sirve. No sé qué es, pero no sé si ese librito que lee Dios o qué será. Pero así como te vituperean, te dicen, me sirve, lo necesito, lo quiero en mi equipo. Y eso es glorificar a Dios. Y luego Pedro va un poco más a lo profundo, viene de nuestra forma de manejar social o civil, y ahora se mete en nuestras casas, capítulo 3. Y nos dicen los deberes conyugales. Opa, la base de la familia. Cerramos acá y nos vamos. No, seguimos. Seguimos. Los deberes conyugales, base de la familia. Entonces, Pedro, vamos a pasarlo esto rápido para introducirnos en el versículo 8, ¿sí? Mujeres, dice, caramba, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y cuando habla de estar sujetas a su marido, no habla de subordinación, no habla de dependencia, habla de respeto. Considera a tu marido, porque es el hombre que Dios te puso al lado, siempre y cuando no pase la ley de Dios. Respetá a la persona que tenés al lado, porque ahí va a haber bendición. Hace poco veía un video que me gustó mucho, donde un hombre ponía enfrente a una pareja y le decía a la mujer, si vos querés ser buena madre, primero tenés que ser buena esposa.
porque tus hijos van a ver cómo te manejas con tu marido. Y ahí le estás dando ejemplo de buena madre. Y a vos, marido, le decía, si querés ser un buen padre y que tus hijos hablen bien de vos, preocupate cómo vas a ser como esposo. Nosotros a veces hacemos al revés, queremos consentir abajo para ganar arriba. Y el orden de Dios es distinto. Respetá a la persona que tenés al lado, a la persona que Dios puso en tu camino. Mujeres, consideren sus conductas. ¿Cómo te estás manejando ante los ojos de Dios? ¿Cómo son tus movimientos, tus formas, tus pensamientos? ¿En qué andás? ¿En qué no andás? ¿En qué pasás tu tiempo? ¿En qué pasás tus preocupaciones? Sigue. No se adornen tanto por fuera, más bien adornen su corazón. Las mujeres pueden ser muy coquetas, ¿no? De adornarse, de poner sarito. Yo tengo una hija de 5 años y ella se maquilla, se peina, no puede salir a la calle si no está hecha una coqueta. Y es una nena. ¿Y está bien? Sí. ¿Está mal adornarse, producirse, ponerse bellas? No, para nada. A los maridos nos encanta que nuestras mujeres se pongan bellas y se alegren. Pero la Biblia nos enseña, no te preocupes tanto por adornarte afuera. Adorna tu corazón. Adorna lo que está dentro. Cultiva lo que está dentro. Y esa hermosura del corazón luego va a florecer y se va a ver afuera. Acompáñame a buscar Proverbios 31, que lo dice esto de una manera hermosa, como todo el libro de Proverbios. Proverbio 31, los versículos 30 y 31. Engañosa es la gracia, dice, y vana la hermosura. La hermosura en algún momento externa se termina, se acaba. A todos nos pasan los años. Ustedes dirán, pero vos te mantenés muy bien, puede ser, pero pasan los años, ¿no? Hace poco entregué el documento para pagar con la tarjeta de débito, ¿vieron? Entrego el documento y el hombre me mira y... ¿Eso vos? Sí. Pasaron años. ¿Qué va a hacer? Pero sigo siendo yo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Qué es esto de alabar en las puertas? Antiguamente los hombres salían a trabajar a las ciudades, se iban de las ciudades que tenían sus puertas, que tenían sus murallas. Y como todo pasa en todo barrio, en toda casa, en todo lugar, en las puertas se generan los murmullos, ¿no? Se generan los comentarios, se generan lo que pasaba. Y ahí, mira, ahí va don José, el marido de Anastasia. Qué mujer Anastasia, ¿eh? No se arregla mucho, pero mirá cómo va José. Se habla por ahí de esa mujer que teme a Jehová y que honra a su marido. Nuestra sociedad hace todo lo contrario. Quiere verse bella por afuera y se gastan fortuna y hay gente que se vuelve millonario gracias a que las mujeres se quieren ver hermosas por afuera. Pero adentro se rompen un montón de cosas. Y cuando llegamos a grande y cuando la belleza exterior pasa, miramos para atrás y decimos, ¿qué quedó? ¿Qué quedó? Sé que ustedes como yo conocen muchos casos así. Maridos, nos vamos al otro punto. Hasta acá estaban los hombres contentos y felices diciendo, viste cómo tenés que ser, ¿no? Palabra para vos, codito. Ahora marido. Ahora sí nos vamos. Vivan con sus mujeres sabiamente. Vivan con sus mujeres sabiamente.
yo hubiese puesto, no discutan en casa, ¿no? Digan todo que sí y ya está. Vivan sabiamente. ¿Quién es la persona que está a tu lado? La que Dios puso a tu lado. ¿Cómo la vas a cuidar? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Cómo la vas a sostener? Honren a la mujer, sigue diciendo, como vaso frágil. Nos habla del cuidado, pero sigue diciendo algo mucho más profundo. Honra a la mujer como coheredera de la gracia de la vida. La mujer principalmente es una hija de Dios. Hace poco escuchaba un mensaje que hablaba sobre esto y era muy bueno, daba este ejemplo. Yo tengo una hija y en algún momento se van a complicar las cosas, ¿no? Cuando aparezca algún roedor por ahí. Y vamos a necesitar mucha oración. Que no salga el viejo hombre, porque es mi nena, mi princesa. La mujer que Dios puso a tu lado es la princesa de Dios. Ojo con lo que vas a hacer. Ojo cómo la vas a tratar. Ojo lo que vas a decir, porque te estás metiendo con una hija de Dios, que permitió por gracia que sea tu compañera en la vida, pero es una hija de Dios. Y no solo es una hija de Dios, sino que Dios le otorgó la gracia de dar vida, de ser madre. Es hija de Dios y puede ser madre de tus hijos. Y dice, honra a tu mujer, cuídala como vaso frágil. ¿Para qué? Para que tu oración no tenga estorbo, para que cuando llegues a Dios puedas presentarte limpio, diciendo, Señor, tengo que hablar con vos. Y el Señor no te diga, ¿qué está pasando en casa? Revisemos primero eso y después vamos a hablar. ¿Qué está pasando con vos? Para que tu oración no tenga estorbo. Acompáñame a buscar Colosenses 3, versículo 19. Hablando sobre los deberes sociales y de la nueva vida, siempre hablando de la nueva vida, aquellos que hemos entendido y conocido que Cristo nos cambió. Maridos, dice Colosenses 3:19, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ella. Entendela, no es como vos. Cuídala, protegela, porque antes de ser tu mujer, es hija de Dios. Y ahora sí nos metemos en el foco del asunto. Finalmente, dice Pedro, después de todas estas cosas, después de mostrarnos de dónde salimos, qué somos, cómo debemos manejarnos en la vida social, cómo debemos manejarnos en la vida íntima de nuestras casas, finalmente, todos seamos de un mismo sentir. Tengamos un mismo pensamiento. Y uno dice, ¿cómo podemos tener un mismo pensamiento 100 personas en un lugar? Si a veces es difícil ponerse de acuerdo entre dos. Cuando nuestro pensamiento es Cristo, todas las diferencias se unen. Venimos de diferentes lugares, diferentes edades, diferentes estilos, diferentes lenguas, diferentes países, diferentes pasados. Pero cuando nos acercamos a Cristo, nuestras diferencias empiezan a unirse. Porque es Él que gobierna nuestra vida. Y porque en mi nueva manera de vivir, lo viejo quedó atrás. Ya está, no va más. Ahora me tengo que manejar sabiamente. Filipenses 2:5. Hablando acerca del sentir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Cuánto más vos y yo, hombres viles, no tendríamos que despojarnos de nuestra vieja manera de vivir y comenzar una nueva forma? Un mismo sentir, un mismo pensamiento. Necesito concordar con mi hermano. Quizás tengamos gustos distintos, pareceres distintos, pero tenemos un punto neurálgico central que es Jesucristo. Tanto nos cuesta sacarnos las ideas y los gustos para poder unirnos en Cristo Jesús con aquel que fue comprado con la misma sangre que fui comprado yo. A eso nos invita Pedro. Sean compasivos. Jesús tuvo compasión. Mateo 9:36 nos cuenta que viendo la multitud, tuvo compasión. Los vio como ovejas sin pastor. Vio gente con necesidades, no solamente espirituales, que son las principales, sino también necesidades físicas, económicas, psicológicas. Y ahí fue Jesús, llevando el pan, llevando la oración, llevando la palabra, llevando salvación. Y entre esa gente nos encontró a nosotros. Y ahora nos invita a hacer, sé vos compasivo. ¿Qué pasa por tu cabeza y por la mía cuando vemos las almas errantes? Cuando vemos gente que va rumbo hacia la perdición. ¿Cuál es nuestra actitud? La de Cristo, compadecernos. ¿Qué puedo hacer? Acercarme, orar, hablarle, llevarle algo. No sé. O mi actitud es la del criticón. Mirá lo que hace fulano y mengano. Mirá cómo se pierde la juventud afuera. Quizás necesita alguien que se acerque, como un día Jesús se acercó a nosotros, y le muestre el camino, y le muestre las virtudes de aquel que nos sacó de esos lugares. Ámense fraternalmente, sigue hablando. Ámense fraternalmente, como hermanos. Efesios 5:2. Volvemos a Efesios. Efesios 5:2 nos dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como Cristo anduvo en amor y se entregó por nosotros. Sean amigables. Todo el tiempo nos está marcando cómo debemos ser. Nos está marcando cómo es aquel que nos llamó, Cristo. Cuando nuestra mirada se enfoca hacia Cristo, podemos vernos más cerca, más lejos, no sé, más íntimo, más distante, pero sabemos que para allá vamos, como Cristo anduvo, como Cristo se movió, como Cristo manejó. Cuando me manejo en base a mis ideas, lo único que hago es alejarme de Dios. Es creer que las cosas se manejan como yo las pienso. Entonces, ahí arrancan los problemas y no somos de un mismo sentir. Y no tenemos el mismo pensamiento ni las mismas preocupaciones. Y no podemos tener compasión por otras almas. Y no podemos ser amigables. Y no podemos ver a la persona que tenemos al lado como aquella persona que Dios puso y que es hijo de ellos antes que un compañero mío. Bendigan a los que los maldicen. Lucas 6, 28 y 29. Acompáñame a buscar Lucas 6, 28 y 29. Lucas 6, 28 y 29. Dice, bendecid a los que los maldicen y orad por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. Uy, qué difícil.
Están hablando cosas malas de mí, pestes, mentiras, me hace quedar mal en todos lados, y yo encima tengo que orar por él y bendecirlo. Orar por él para que pueda arrepentirse. Este me ofendió, me dio vuelta la cara. Eso es golpear la mejilla, no un cachetazo. Da vuelta la cara, me ofendió. Y así todo vuelvo. Y así todo lo considero, y así todo sigo orando por él. Nada que ver a lo que nos enseña el mundo, ¿no? Estamos invitados a vivir una vida nueva. Una contracultura, como dice John Stott, una contracultura cristiana. Una cultura que va al revés de lo que te enseña el mundo. Bendecí a aquel que anda hablando mal de vos. No haga lo mismo, no pagues con la misma moneda. Hacé como hizo Cristo, que le dimos la espalda y así todo fue y murió por nosotros. ¿Por qué? Dice, porque fuiste llamado a una vida de bendición. Fuiste llamado para bendecir, fuiste llamado para alumbrar, fuiste llamado para mostrar una nueva manera de vivir. Para que te pongas la camiseta como hijo escogido de Dios. Luego en los versículos 10 y 11 nos da unos consejos para que tengas días buenos, dice, para que te vaya bien, para que puedas disfrutar. Entonces nos dice, ¿qué puedo hacer para que puedas disfrutar? Refrená tu lengua. Opa, refrená tu lengua. Mirá cuántas cosas nos iría bien en la vida si pudiéramos pensar el doble de lo que hablamos. Si pudiéramos, cada vez que vamos a decir algo, inmediatamente decir, che, ¿me conviene decir esto? ¿Ayudo? ¿O tiro leña al fuego? ¿Colaboro en algo si digo lo que pienso? ¿O lo que quiero decir en ese momento? ¿O tengo que ponerle un freno a mi lengua? Santiago 3.2 nos habla de esto, hablando sobre la lengua. Dice lo siguiente, porque todo ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Cuántas peleas se ahorrarían en el mundo? ¿Cuántas muertes si uno pudiera refrenar la lengua? Hace poco leía en los diarios, y creo que lo comenté porque fue algo que me marcó mucho. Hablaba de una cantidad enorme de jóvenes que durante el 2022 habían fallecido en peleas callejeras por causas, nadie sabe. Se cruzaron, uno dijo una cosa, el otro dijo la otra, el otro lo retrucó, palabra va, palabra viene, apareció un cuchillo, apareció un palo, apareció una vida menos. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos si pudiéramos pensar antes de hablar? Si pudiéramos poner un freno a nuestras lenguas. Para vivir días buenos, justamente. No hable engaño. No digas cosas que no son. No quieras mostrarte de una manera que no sos. Apartate del mal. Haz el bien. Busca la paz. Cuando leía buscar la paz, pensaba, ¿qué es esto de buscar la paz? Hay muchas personas que gastan mucho dinero por buscar la paz. ¿Sabías eso? ¿Sí o no? Uno sí. Bien. Al resto le cuento entonces. Hay mucha gente que gasta mucho dinero por buscar la paz. Trabajan 350 días, 24 horas, rabiando, renegando, matándose para después querer en 15 días encontrar paz, tranquilidad, relax, cargar pilas. Y al día 16 vuelve la vuelta con las
mismas cosas con las que se fueron en el día 350. Nada cambió. Incluso al revés, vienen con más gastos, más preocupados porque ahora cómo vamos a hacer para solventar la tarjeta que reventamos en las vacaciones. ¿Está mal irse de vacaciones? Por supuesto que no. Es un regalo que Dios nos da. Y si lo podés hacer, hacelo. Y si puedes hacer un esfuercito y ahorrar para hacerlo, hacelo. Porque es un privilegio que Dios nos da. El punto está, si tenés que hacer eso para buscar la paz, estás al horno. Estás al horno. La paz se encuentra a los pies de Cristo. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no como el mundo la da. No como el mundo la da. Entonces, si yo quiero encontrar la paz, tengo que ir a los pies de Cristo. Y ahí quizás en tiempos de tormenta, en tiempos de angustia, en tiempos de escasez, en tiempos de guerra, como están viendo nuestros hermanos en la otra parte del mundo, podemos encontrar la paz y decir, Cristo es mi sustento. Todo lo contrario a lo que el mundo piensa. Salmo 34, 12 al 16 nos dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. En medio de un mundo totalmente corruptible, Dios nos enseña a vivir como dignos de aquel que nos llamó, como digno de aquel que nos dio un nuevo nombre, una nueva vestidura, que nos escogió, que nos puso una nueva camiseta, para que Dios sea glorificado. Juan 17, 14 al 17 dice, yo les he dado tu palabra, dijo Jesús orando por sus discípulos, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Vos y yo no somos de este mundo. Fuimos escogidos, apartados, santificados para Dios. Vivimos en medio de este mundo, pero ya no somos de las costumbres ni de los pensamientos de este mundo. No son del mundo, como tampoco soy yo del mundo, decía Jesús. Y no te ruego que lo quites del mundo. Jesús no quería que Dios hiciera así y nos llevara del mundo. Ahora por sus discípulos, pero también esa palabra nos llega hacia nosotros. Pero le pidió al Padre, guardalos de todo mal. Guardalos de todo mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayer en la quinta veíamos tu palabra es la verdad. Dios quiere comunicarse con nosotros, con palabra escrita a través de la Biblia, con palabra audible. Está interesado en comunicarse con nosotros. Desde la creación del mundo, Dios está interesado en tener una relación íntima con nosotros. Y sabe dónde estás parado y sabe tus dificultades. Y si no nos saca de acá y nos lleva a la patria celestial todavía, es porque necesita que nos quedemos en este lugar para que anunciemos a aquel que nos sacó, para que anunciemos las virtudes de Cristo a quienes, a los que no conocen. Y eso cuesta, pero a eso estamos llamados. Fuimos escogidos para vivir para Dios. Te invito a cerrar los ojos. Padre del cielo, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por hablarnos siempre, Señor. Gracias por haber dado a tu Hijo por nosotros en esa cruz. Enséñanos, Señor, a vivir de tal manera que seamos agradables a tus ojos. Que podamos poner frenos en nuestras lenguas. Que podamos direccionar nuestras miradas hacia cosas buenas. Que podamos ver a nuestros hermanos como hijos tuyos pagados por la misma sangre con la que fui pagado yo. Que podamos amarnos y finalmente ser de un mismo sentir, diciendo que Cristo sea el centro en nuestras vidas.
Que Cristo sea el centro en nuestras relaciones. Que Cristo sea el centro en nuestro caminar. Que Cristo sea el centro en nuestra congregación, en Alejandro Con, en esta familia. Gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.